Muy buenos días. Saludo a las ministras y los ministros de la Corte Suprema y a los postulantes y las postulantes que participan en esta sesión. Saludo también a los familiares que se encuentran en dependencias de este palacio conectados por vía virtual. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento o promesa de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento o promesa, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Cristian Felipe Acevedo Vergara, María Carolina Chondo Jiménez, Edgardo Alberto Alcarrús Gómez, Cristóbal Ignacio Alzamora Martínez, Carolina Cecilia Ángel Telles, Valeria Lisset Aparicio Bravo, Francisco Tomás Aravena Varela, María Catalina Araya Araya, María Ignacia Cadín Garrido, Sofía Constanza Catalán Guarda, Nicolás Henry Cayupi Rojas, Hernán Felipe Correa Ponce, Eleazar Ezequiel Cortés Castro, Juan Francisco de los Reyes Oliva, Paulina Francisca Díaz Ojeda, Héctor Ignacio Díaz Velázquez, Paulina Alejandra Dinamarca Palma, Kiara Belén Espinosa Garrido, Alison Gabriela Espinosa Venegas, Tomás Alberto Fajardo Callejón, Ailín Roxana Font Sepúlveda, María Jesús Franco Tapia, Sebastián Garcés Rodríguez, Diego Fabián Gómez Ocares, Krishnamurti Javier González Ábalos, Constanza Valentina Guerrero Torres, Martín Esteban Guzmán Ollarse, Camila Constanza Hernández Vera, Francisca Patricia Herrera Farías, Cristel Elizabeth Huber Queirolo, Luis Eduardo Illanes Zamora, Jocelyn de los Ángeles Insulza Céspedes, Moisés Osvaldo Jauregui Aros, Sergio Lasús Díaz, Beatriz Alejandra Leal Aravena, Benjamín Andrés Lin Correa, Maximiliano Isidoro López Navarrete, Camila Nicole Luna Hidalgo, Carla Tamara Luna Soto, Engelbert Emilio Luna Soto, Brando Stuart Madrid Rodríguez, Felipe Ignacio Mardones Robles, Javiera Belén Medina Bello, Aníbal Alexander Moza Vivalo. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Carlos Alberto Cepeda Valdivia, Aram Isaí Muñoz Carreño, Matías Daniel Muñoz Miranda, Victoria Paz Muñoz Núñez, Alexander Mauricio Olivares Araya, Catalina Ana Olmedo Núñez, Ignacio Antonio Orellana Delgado, Fernanda Isabel Ortiz Guerra, Pedro Domingo Paiva Gómez, Catalina Ignacia Paredes Escobar, Gesmarí Ginette Pinto Ramírez, Francisca Belén Piñones Curguán, Ignacio Francisco Pirainos Rivera, Francisca Alejandra Pradenas de la Cerda, Nicolás Ignacio Rebolledo Pulgar, Felipe Bo Recordón Serrano, Felipe Andrés Rivera Barrera, Xavier Adonis Saavedra Mondaca, Rocío del Pilar Salazar Arancibia, Matías Ignacio Salazar Catalán, Sebastián Andrés Salgado Martínez, Ian Alex Samson Nilo, Nicole Carolina Sánchez Chicao, Amanda Carolina Santibáñez Fuensalida, Beatriz Cristina Schleyer Salinas, Sofía Alejandra Sepúlveda Pino, Esteban Andrés Sepúlveda Quesada, Karen Macarena Silva Ballesteros, Javiera Ignacia Silva Donoso, Colomba María Solari Rutiant, Valeria Almendra Suárez Fernández,
Jimena Soledad Tovares Larraín, Marcelo Andrés Torres Aguilera, Macarena del Pilar Valenzuela López, Cecilia Alejandra Vargas García, Cristian Ignacio Vega Cáceres, Guillermo Octavio Vera Rojas, Anaís Montserrat Vera Valdebenito, Claudia Camila Vidal Arancibia, Karen Verónica Villegas Hidalgo, Felipe José Wilson Ferrer, Vicente Sebastián Yani Rojas, José Moisés Zapata Silva, Constanza Adriana Sarricueta Cruz. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Presidenta, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento o promesa. Todo el juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, les declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados según corresponda. La Corte Suprema les felicita y les desea éxito profesional. Aplaudamos este logro. Los invito a tomar asiento. A continuación, la señora presidenta subrogante de la Corte Suprema, doña Andrea Muñoz Sánchez, se dirigirá a la audiencia. Semana a semana, este Pleno de la Corte Suprema toma el juramento de los nuevos abogados y abogadas, haciendo a través del señor secretario del Tribunal la pregunta solemne que contempla el Código Orgánico de Tribunales y que ustedes han respondido hoy de viva voz. ¿Juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Y solo después de que declaran su compromiso ante los miembros del tribunal y ante un auditorio que, aunque sea virtual, compuesto por sus familiares o personas más cercanas que de algún modo representan a la sociedad, el tribunal los declara investidos del título de abogados o abogadas según corresponda. Nótese que es el Estado, a través de uno de sus poderes, el que otorga el título. Situación bastante peculiar si se observa lo que ocurre con las otras profesiones que obtienen sus grados o títulos universitarios de manos de la respectiva institución de educación superior, investida legalmente de la facultad para hacerlo, cumplidos que sean los requisitos académicos respectivos. Para ser abogado, por otra parte, es necesario contar satisfactoriamente con determinados requisitos que también señala el Código Orgánico y una cuestión muy especial, no haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva y tener antecedentes de buena conducta. Todo lo cual nos indica desde el inicio que nos encontramos ante una profesión en que el componente ético es de extrema relevancia. Por eso esta audiencia solemne, cargada de simbolismo, por eso la participación del Estado, la entrega del título y los requerimientos adicionales que se deben acreditar ante la Corte. Pero hay una razón más por la que la Corte debe participar en el otorgamiento del título de abogado o abogada, y es que cualesquiera que sean las competencias de las cuales están dotados, en conformidad a la definición del Código Orgánico de Tribunales, estos son, al fin, comillas, personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los tribunales de justicia los derechos de las partes litigantes. Y eso los hace inmediatamente partícipes del sistema de administración de justicia, no de los órganos de administración de justicia, ciertamente, pero sí del sistema como un todo, en el que intervienen jueces, abogados, órganos persecutores y a través del cual se adjudican los derechos de las partes en conflicto. La responsabilidad en la forma en que se administra justicia, entonces, no es puramente de la judicatura, la que ciertamente tiene sus deberes éticos, como el de imparcialidad e independencia, sino también de quienes litigan ante los órganos de justicia en representación de los derechos de terceros, en pos no solo de la justicia del caso, sino de la integridad del sistema de justicia en su conjunto.
En este sentido, la Administración de Justicia no depende solamente de las decisiones de los jueces o las juezas o de la ley procesal vigente, sino de la acción ética de todos los participantes de la misma y muy especialmente de los abogados y abogadas. Así, tener la calidad de tales implica una responsabilidad social muy intensa que queda plasmada en el mismo Código Orgánico de Tribunales que ustedes conocen y que los contempla entre los llamados auxiliares de la Administración de Justicia. Ahora bien, en sociedades como la nuestra, los abogados desempeñan una función muy compleja que genera muchas y diversas expectativas. Así, cuando desempeñan el rol de jueces o juezas, por ejemplo, se espera que, acercándose a las partes y a sus necesidades, resuelvan los conflictos que se ponen en su conocimiento de un modo imparcial, independiente y justo. Cuando se dedican a los litigios o a la asesoría corporativa, se espera que colaboren con el funcionamiento adecuado del sistema, a la vez que defiendan fielmente los intereses de su cliente. Otro tanto puede decirse cuando se trata de un actor institucional, como un funcionario de un ministerio, por ejemplo, o de un servicio público, donde se espera que las acciones que realizan sean no solo eficientes, sino que también tengan en la mira los fines públicos que representa y que actúen con estricto apego a las normas que lo rigen. Como es natural, todas estas expectativas, reforzadas institucionalmente como normas jurídicas o éticas, pueden provocar escenarios complejos, en los que la profesión del abogado exhibe un abanico de tensiones internas. En efecto, si se espera que los abogados velen fielmente por los intereses personales de su cliente y también que contribuyan con sus acciones a construir un sistema de administración de justicia ético, eficiente y en el que domine la buena fe, cabría preguntarse, ¿qué hacer cuando estas expectativas se contraponen? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando la fidelidad con los intereses del cliente lo lleva a situaciones en las que por consideraciones estratégicas o de conveniencia se pone en riesgo la eficiencia o integridad del sistema de administración de justicia? Sabemos que ambos compromisos del abogado, aquel que lo lleva a identificarse con los intereses de su cliente y aquel que enfatiza su rol social en la administración de justicia, aparecen claramente plasmados en el Código de Ética del Colegio de Abogados del año 2011. Así, en lo que respecta al primer deber, el artículo 3 de dicho cuerpo de normas establece que el abogado debe obrar siempre en el mejor interés de su cliente y anteponer dicho interés al de cualquier otra persona, incluyendo al suyo propio. En tanto que la responsabilidad del abogado para con la administración de justicia aparece plasmada también en otros artículos, concretamente en el artículo 93 y 95, el primero de los cuales dispone en términos claros que el abogado debe prestar apoyo a la magistratura y el segundo que debe actuar lealmente no solo respecto de esta, sino también respecto de su contraparte. De esta manera, cuando defiende los intereses de su cliente, no solo tiene que colaborar con la magistratura y prestarle apoyo para lograr una cumplida administración de justicia, sino que también debe orientar su actuación de una manera en que lo que realice no perjudique artificialmente la posición o el derecho de defensa de la contraparte, de un modo que se posibilite la obtención de soluciones jurídicas lo más legítimas posible. Quisiera ejemplificar brevemente, ya terminando, con un par de situaciones en las que las tensiones entre los principios que rigen el aspecto ético de la profesión pueden generar espacios de incertidumbre en los que las acciones del abogado o abogada para manejarlas cumplen un rol trascendente. Detengámonos un segundo en la institución de la conciliación. Entre nosotros, la conciliación es el primero de los modos no jurisdiccionales de resolución de conflictos que se insertó en el proceso civil. Como se sabe, fue introducido en nuestro derecho mediante la Ley 19.334, según las pautas que había entregado el proyecto del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, y con el objetivo preciso de consagrar preceptos que den mayor rapidez a la tramitación de las causas y que pongan término a las mismas en forma prudencial. En esta medida, y tal como quedó plasmado en nuestro proceso civil, la audiencia de conciliación exhibe una doble faz. Primero, como trámite obligatorio para el juicio ordinario, y segundo, como potestad discrecional del juez, el que puede llamar a las partes a acuerdo en cualquier etapa del procedimiento. Pues bien, esta institución ofrece un buen ejemplo de aquello que quería comentarles, porque en ella puede verse claramente cómo su éxito como mecanismo de autocomposición
depende del trabajo mancomunado y de buena fe del tribunal y los respectivos mandatarios judiciales de ambas partes. En otras palabras, solo cuando los abogados implicados en el conflicto priorizan una actitud colaborativa con la justicia y con su contraparte y relativizan su posición respecto a lo controvertido del asunto, actuando de un modo serio, respetuoso y realista, es que puede lograrse un acuerdo que a la larga beneficie y represente verdaderamente los intereses de sus clientes. Actitud en los litigios es el otro ejemplo. La actitud colaborativa de los abogados con la Administración de Justicia y su contraparte no solo es relevante en la práctica de los medios autocompositivos, también es relevante en los juicios en que la confrontación es más fuerte y las discusiones más álgidas. Actuar siempre con respeto, dignidad y empatía con la parte contraria y con el tribunal, evitando tomar acciones puramente dilatorias o engañosas, sea en relación al adversario o a la judicatura, son rasgos definitorios de lo que deberíamos esperar del abogado o abogada y su particular relación con la Administración de Justicia. En esa órbita quedan incluidas actuaciones tales como, por ejemplo, solicitar cuestiones que van más allá de lo razonable o que no corresponden a la realidad, como indemnizaciones abultadas, o utilizar la vía recursiva únicamente con el fin de postergar el cumplimiento de lo fallado. Situaciones que no solo no ayudan a una cumplida Administración de Justicia, sino que se vuelven en contra del cliente. Y finalmente, ética y reforma procesal. A partir de las reformas procesales introducidas en nuestro ordenamiento en las últimas décadas, de modo progresivo el rol de los abogados es cada vez más determinante para asegurar estándares adecuados de administración de justicia. Principios como el de pasividad, aportación de partes y el acusatorio en materia penal posicionan a los abogados como actores centrales en el funcionamiento del sistema completo. Otro tanto ocurre en la judicatura de familia y en el proceso laboral reformado, cada uno con sus especificidades. En fin, lo cierto es que los sistemas reformados parecen imponer al abogado mayores deberes de lealtad y de fidelidad respecto de la Administración de Justicia. Esta elevación del estándar de lo exigible es, en mi opinión, uno de los logros más importantes de las distintas reformas que han sido introducidas en nuestro país en los años recientes. En efecto, reflejo de la reforma procesal penal en la cultura ética de los abogados que ejercen su profesión en aquellos ámbitos que he utilizado como ejemplo, es una de las razones poderosas, diría yo, para instar por una pronta reforma del sistema procesal civil, ya que sin perjuicio de los enormes esfuerzos que la judicatura pone en mejorar los estándares de funcionamiento, el proceso civil chileno forma parte todavía de una cultura en que los estándares éticos pueden verse amenazados. Y es que un sistema escriturado en que no existe la inmediación, las condiciones son más propicias para mantener comportamientos dilatorios y oportunistas que no le hacen bien al sistema de justicia. En fin, reitero que la mejora de los estándares de colaboración de los abogados con la Administración de Justicia no solo es un imperativo ético, ya que es un hecho relativamente cierto que en términos estratégicos y especialmente a largo plazo, emplear maniobras artificiosas o dilatorias termina por perjudicar a los propios abogados y a sus clientes. Nuevos abogados, nuevas abogadas, espero que en este día tan importante en sus vidas, estas breves reflexiones les hagan sentido y contribuyan a fortalecer su compromiso y deberes para con la Administración de Justicia y a comprender la responsabilidad que tenemos ustedes y nosotros y el tremendo potencial que la profesión jurídica otorga a quienes nos desempeñamos en ella, potencial para auxiliar a las personas en la defensa de sus intereses y garantizarles el respeto a sus derechos en aras de una sociedad más justa. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objetivo de esta audiencia, se le pone término. Muy buenos días, felicitaciones de nuevo.